Siendo entonces las 9:08 de la mañana, damos inicio a la sesión de audiencia programada en el proceso 1-2014, seguido contra los acusados Wilson Malcolm Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia. La sala penal especial que actúa en pleno se encuentra constituida por Víctor Prado Saldarriaga como presidente, la señora Inés Villabonilla y el señor José Antonio Neira Flores como magistrados componentes de la misma. Esta audiencia se realiza de manera virtual y para garantizar su publicidad, la misma se retransmite por los canales oficiales del Poder Judicial. Queda en la dirección del debate el señor Neira Flores. Proceda, por favor. Gracias, señor presidente. Con fines de acreditación, por favor, por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor director de debates. Muy buenos días, señores magistrados supremos. Muy buenos días también con cada una de las partes presentes. Por la Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, con datos ya registrados. Por favor, por la Procuraduría Pública. Sí, muy buenos días, señor juez supremo, señor fiscal, abogado de la defensa, representación de la Procuraduría, la abogada Rosa Isabel Morales Quispe, con los datos ya consignados en audiencia previa. Muchas gracias. Por la defensa de los señores Urtecho y señora González, por favor. Señor Urtecho. Señora González, al respecto. Señor magistrado, Sí. buenos días. Buenos días. Urtecho Medina. El doctor Curi, por favor, porque el doctor Contreras no contesta el teléfono. Defensa Señora, pública, por favor. Señora Claudia. Sí, señora magistrada, buenos días con todos los presentes. Sí, por favor, también solicitar por su intermedio que el doctor Curi nos pueda apoyar en esta audiencia, por favor. Bien, sí, señor presidente. Sí. ¿Qué ocurre con su abogado, señora González, señor Urtecho Medina? Me refiero al señor Contreras, ¿no? El abogado que los patrocina según su propia elección. ¿Qué ocurre con él? En la segunda sesión, en la cual no está presente. Sí, pues, doctor, disculpe. Lo que pasa es que el doctor nos manifiesta que viajó a Ecuador y luego hemos intentado llamarlo y no nos contesta. Lo que pasa es que el doctor nos apoya de manera de honor, entonces de repente por eso tiene algunas otras circunstancias. Sí, bueno, eso es independiente, ¿no? El compromiso de un abogado, sobre todo en un órgano jurisdiccional, como es una sala penal de la Corte Suprema, es sobre todo respeto y oportunidad y cumplimiento a sus deberes como profesional. Entonces nos sorprende que habiendo realizado un viaje al extranjero, no haya reportado que iba a estar ausente a este colegiado. Así que, señor asistente de audiencia, vea usted al señor abogado de oficio. Señoras, director de debates, nuevamente, conduzca usted el proceso, pero deje constancia de lo que he señalado. Sí, claro que sí, señor presidente. Juan Carlos, por favor, dar la razón que corresponda. El señor especialista de audiencia. Sí, señor director de debate. Minutos previos a la audiencia, logré comunicarme después de varios intentos con el doctor Contreras. Él me manifiesta, y recuerdo que semanas anteriores se había comunicado que para el día que se iba a encontrar de viaje, pero para la sesión del día de ayer únicamente tenía un tanto justificada su inasistencia. Lo que me manifiesta es que ha tenido un percance de salud con su menor hija, y que el día de hoy ha reprogramado su vuelo para el día de hoy por la noche, está retornando al país y a la próxima sesión va a estar presente. Es lo que me he manifestado vía telefónica. He llamado al teléfono de WhatsApp porque por la otra vía no contestaba. Bien. Señor Urtecho, señora Claudia. Sí, doctor Neira. ¿Qué comentario tiene respecto a la razón que ha dado el doctor Collantes? No teníamos conocimiento nosotros. No nos contestó hasta ahora temprano que intentamos. En la defensa pública está bien, doctor Neira. Bien. En todo caso, señora Claudia. Sí, doctor Nadia, corroborar lo que dice mi esposo y pedir, por favor, encarecidamente que nos pueda apoyar la defensa pública. Sí. ¿El doctor Curi está, por favor? Doctor Curi, por favor, prenda su cámara. Sí está conectado, doctor Neira. Doctor Curi, ahí está. Buenos días, sala.
Buenos días, doctor Curi. Como usted tiene conocimiento, el hecho que haya sido convocado a este colegiado y además usted también ha estado participando en varias sesiones intensamente, es que los señores Urtecho y señora González tengan un asesoramiento hasta el final. El alegato de clausura de ellos es la próxima semana, el martes y el miércoles, el 8 y el 9. Entonces no sabemos en realidad qué está pasando con el señor abogado Contreras. Eso es un tema, como dice el presidente, y también lo suscribo yo, entre los señores Urtecho y González con él. Si las razones por las cuales ellos han quedado en que el señor Contreras los defienda son estrictamente personales y profesionales, y por lo tanto usted tiene que conversar con ellos, ¿ya? Porque esos días se tienen que llevar los informes orales, de todas maneras tienen que haber los alegatos de clausura, entonces converse con ellos y váyase preparando, porque en el caso que haya defección de este abogado, usted va a tener que hacerse cargo de eso, porque ese es el compromiso desde el inicio con la defensa pública y en este caso con su persona, doctor Curi, por favor, ¿ya? Converse con los señores Urtecho, González, continúe con el conocimiento del caso para que esté en condiciones de que lo pueda hacer. Señor presidente. Sí, en esos términos, además recuerde al señor Curi que hay un plazo para el alegato de defensa. Doctora Villa. Igualmente, de acuerdo con lo que señala el señor presidente y lo expuesto por usted. Bien, conforme. Entonces, en esos términos, vamos, señora procuradora, corresponde primero, señor Urtecho, su acreditación formal, por favor, ¿ya? Buenas tardes nuevamente, señores magistrados. Mi nombre es Michael Urtecho Medina. Muchas gracias. No tiene por qué. Señora Claudia, por favor. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos los presentes. Claudia Vanessa González Valdivia, con DNI 1814-3244. Gracias. Bien. Doctor Curi. Una situación que, bueno, me preocupa. Ha quedado claro lo que ha dicho la dirección de debates y también el señor presidente y obviamente también la que integra también este colegiado. Lo que le quiero comentar es lo siguiente, señor director. Bueno, al grano. El día 9 yo tengo agendado varias audiencias. No sé si fuese posible de concretarse mi participación, que sea el día 10, ¿qué día es? Un día nada más, señor director, porque el día 9 no tenemos defensores, como ustedes saben, en la cantidad o en el número que se requiere. En la sesión del día 9 podría, de darse mi participación, podría darse el día 10. ¿El día 10 qué día está cayendo? Por favor, en atención a lo que le acabo de mencionar. Solamente sería ese día, el día 9, porque ya tengo agendado, incluso hablé con un usuario que está ingresando a juicio oral, señor director. Por favor, le suplicaría. Señor presidente. Sí, el alegato de la defensa no es el 9, sino es 8 y 9. O sea, el día 8 es la primera. Acá se han fijado dos fechas Sí. alternativamente. Uno era, señor presidente, para el señor Urtecho y el otro era para la señora González. Por eso, o sea, usted no puede el 9, pero sí puede el 8. El 8 puedo y también podría el 10, de darse el caso, porque el 9 tengo agendado este compromiso con otro órgano jurisdiccional, incluso con el usuario. Yo les suplicaría, por favor, de que ustedes entiendan también esa circunstancia. El 9 es el problema para mí, si es que podemos verlo de ese modo. Presidente, sí. Sí, sugerencia, señor director de debates, usted es el que define. Podríamos alterar la secuencia del 9 y 10. El 10 tenemos fijadas dos audiencias por la mañana. Entonces, esas audiencias podrían pasar al 9.
bajo la siguiente premisa y condición, de que el señor Curi es el que va a hacer la defensa. De darse el caso, porque de darse el caso. Por eso, señor asistente de audiencia, tiene usted que concretar, y señores Urtecho y señora González, la situación de su abogado defensor. Lo único que podríamos, sugerencia, señor director de debate, usted maneja la agenda igual que yo, hacer esa inversión de que el alegato que acá está programado para la señora González sea el 10, y el 10 pasaríamos las audiencias que están programadas para el día 9. Señora Villa, ¿alguna sugerencia? Señor presidente, yo creo que este juicio es muy importante por la cantidad de tiempo que se ha trabajado en él. Yo creo que podríamos cursar un oficio a la dependencia del señor doctor Curi Chávez a fin de que ese día permanezca aquí en este juicio oral y que definan con otra propuesta por la singularidad de este caso. Es complejo. Yo creo que es necesario pasar un oficio e indicarles que el día viernes o el 8 o el 9 que indica él, se le facilite que participe en esta audiencia y que trate de superar el problema que tienen con otros abogados de defensores de justicia. Sí, de acuerdo con su propuesta. Señor Neira, decida usted, por favor. Si no va a generar mayor perjuicio a las personas que patrocinan el doctor Curi, igual van a ser asesorados por defensores públicos. No, es que yo ya me comprometí, ese es el tema también. Por eso les pido, por favor, de que ustedes... Apelo a la comprensión de ustedes también. Sí, no es un tema de comprensión, señor abogado, es un tema de obligaciones funcionales para nosotros y profesionales para usted. Así que, señor Neira, si usted conviene en la opción formulada por la señora Villa, esa sería la opción. Bueno, ya, cambiamos las fechas. Entonces, ya, perfecto. Entonces sería el 8 y el 9. Entonces se cursa una comunicación a la Defensoría Pública para que tengan a bien liberar al señor Curi del patrocinio ese día, para que no tenga ninguna responsabilidad profesional ni personal con las personas que patrocinan ni con su institución. En ese sentido se cursaría la comunicación entonces, para que se mantengan las fechas el martes 8 y el miércoles 9. Muy bien. Señor asistente de audiencia, ¿va a ejecutar eso de inmediato? De acuerdo, señor presidente. Eso en el caso que no se aparezca el doctor Contreras, entonces el doctor Curi esos días hace los alegatos. Ya ustedes, señor Urtecho, señora Claudia, hagan lo que corresponde pues como patrocinados para que cuenten con la defensa que ustedes estiman. El doctor Curi igual la garantizaría en defecto del señor Contreras. Bien, entonces vamos a proseguir, ¿ya? Muchas gracias a ustedes. Vamos a solicitarle a la señora especialista de causa, si hay algún despacho que dar cuenta, por favor. Señoras y señores, buenos días. Sí, señor director de debates, para informar a usted el ingreso de un documento remitido por la Oficina Médico Legal mediante el oficio número 00-1554-2023-MP-FN-UNCICLOR, mediante el cual remite físicamente el certificado médico legal número 038106-B, practicado al señor Urtecho Medina. Señor director de debates, informa usted que este documento se dio cuenta el 18 de julio último, toda vez que fue remitido por la mesa de partes virtual. En la fecha está ingresando de manera física. Bien, y se puso en conocimiento del señor Urtecho, señora González y cada uno de los sujetos procesales. Entonces, téngase presente y agréguese a los autos. En la sesión anterior se concluyó con los alegatos finales del representante del Ministerio Público. Corresponde ahora los alegatos del actor civil. Señora Procuradora, está en el uso de la palabra. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Voy a proceder con mis alegatos finales del presente juicio. En el presente juicio oral, señores magistrados, solicitamos que se emita, pues, una sentencia condenatoria contra los procesados Wilson Urtecho Medina y Claudia González por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito en calidad de autor y cómplice respectivamente
y contra Claudia González Valdivia por los delitos de peculado por extensión y lavado de activos, y se imponga una reparación civil justa y proporcional por los delitos de confusión como un daño extrapatrimonial por el monto de 630.656 soles, por el delito de enriquecimiento ilícito como daño patrimonial el monto de 1.822.990 soles, más los 85.000 soles, que hacen un total de 1.907.990 soles, conforme a la pericia oficial número 28 y su complementaria, y como daño extrapatrimonial el monto de 500.000 soles, que hacen un total de 2.407.990 soles. Por el delito de peculado por extensión, solicitamos como daño patrimonial la suma de 339.962.54 soles, conforme al informe pericial de oficio, y como daño extrapatrimonial la suma de 50.000 soles, que hace un total de 389.962.54 soles. Y por último, el delito de lavado de activos como daño extrapatrimonial, la suma de 100.000 soles, lo que hace un total a la suma ascendente de 3.528.608 soles. Ello en atención a lo siguiente, señores magistrados. Se ha demostrado cabalmente a través de las pruebas personales y documentales que concurren en el presente caso los elementos de la responsabilidad civil extracontractual que conforme el artículo 1969 del Código Civil por parte de los acusados, los cuales han causado un daño en naturaleza civil que deberá ser resarcido al Estado representado por esta Procuraduría, siendo pues la consecuencia jurídica de un hecho ilícito causante de un daño patrimonial o extrapatrimonial según el caso y que se le atribuye a estas personas. Esto constituye para nuestra parte, que somos las víctimas, una justa expectativa frente a estos daños sufridos. Por ello, pues el proceso penal tiene esta doble objeto y esta doble connotación, conforme a los artículos 92 y 93 del Código Penal, que establece que la reparación civil se determinará conjuntamente con la pena y que comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y dos, la indemnización de los daños y perjuicios. Ello de conformidad con el artículo 1985 del Código Civil. Señores magistrados, en el presente caso podemos visualizar dos tipos de daños al Estado en algunos hechos. En efecto, respecto al tema del desarrollo jurisprudencial, se sostiene que los delitos contra la administración pública que afectan pues el patrimonio estatal concurren a veces en determinados casos el daño patrimonial. Y para determinar este daño patrimonial, pues se tienen que tener en cuenta la responsabilidad extracontractual establecida en el artículo 1969, señalando que los daños patrimoniales consisten pues en la lesión de los derechos de naturaleza económica, entendida tanto como la disminución de la esfera patrimonial del afectado como un nuevo incremento patrimonial del dañado o una ganancia patrimonial neta dejada de percibir, es decir, menoscabo patrimonial. En el caso de los delitos no patrimoniales, conforme a la casación 189-2019 de Lima Norte, para determinar este quantum resarcitorio por daño extrapatrimonial no se requiere pues de una fórmula exacta o matemática, sino de una medición con base a los principios de equidad y proporcionalidad conforme al artículo 1332 y 1984 del Código Civil. Este daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima. Pues se debe tener en cuenta los criterios de cuantificación que señala esta casación. Para tal efecto deben considerarse como la gravedad del hecho ilícito, las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica, el aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables, el nivel de difusión pública del hecho ilícito, la afectación o impacto social del hecho ilícito, la naturaleza y el rol funcional de la entidad pública perjudicada, el alcance competencial de la entidad pública perjudicada. La aplicación de estos criterios no debe realizarse en abstracto, sino atendiendo a cada caso en concreto, como es el presente caso. En cuanto a la existencia de este hecho ilícito, en cuanto al delito de concusión, señores magistrados, ha quedado evidenciado en el juicio oral que se ha llevado a cabo largamente que los imputados Wilson Urtecho Medina y Claudia González Valdivia, en su condición, el primero en su condición de congresista, teniendo esta investidura de congresista, ¿no?
de la República, abusando de su cargo en los periodos 2006 al 2011 y del 2012 al 2013, obligó a sus trabajadores Gladys Marlene Flores Gálvez, Evelyn Culcochea Miranda, Elde Susana Urbina, Jorge Wilman Merino, Manuela Teresa Chávez, Estela Bocanera Garacho y Carla Paredes, y además, entre otros, a entregarles indebidamente parte de sus remuneraciones, liquidaciones y demás beneficios sociales. Ello como condición de que puedan ser contratados, promovidos o que sigan continuando con sus cargos como trabajadores del Congreso de la República. El monto, señores magistrados, que ha sido entregado indebidamente por parte de los trabajos al señor Urtecho y la señora Claudia Valdivia, quien colaboró de forma decisiva en la obtención indebida, asciende pues al monto de 430.656.06 soles, conforme al informe pericial número 32 que ha sido debatido en este juicio oral. De estos 7 trabajadores, es importante precisar que 5 concurrían a la iglesia que asistían los acusados. Nos referimos a la iglesia Agua Viva, y donde también se actuó abundante prueba en este juicio oral, donde ellos eran líderes de los grupos donde captaron a dichos trabajadores, determinándoles a que entreguen parte de sus remuneraciones, y que a lo largo de este juicio oral se probó este hecho, que estas personas, ya sea porque puedan ser promovidas para que su vínculo laboral sea extendido, entregaron sus tarjetas de las cuentas que el Congreso le solicitó aperturar a la señora Claudia González Valdivia para que haga diversos retiros, quien luego entregaba el dinero sobrante a cada uno de ellos por intermedio del señor Urtecho o ella realizando depósitos. Hechos que generó evidentemente perjuicios patrimoniales patrimoniales del Estado, conforme se ha evidenciado en la pericia contable 32-2015, quienes informaron sobre la afectación al erario. Además, se probó con las declaraciones de los trabajadores ofrecidas en este juicio, quienes señalaron el modus operandi de los descuentos indebidos hechos por los acusados. Este hecho ilícito, además, genera una afectación a la imagen institucional del Congreso de la República, y más aún que el acusado tenía una posición política importante en los periodos señalados, lo cual pues consideramos que este monto como daño extrapatrimonial es el monto de 630.656 soles. Al respecto, señores magistrados, no existe controversia, pues conforme a la prueba actuada en el juicio oral de manera individual y conjunta y global, se ha acreditado los hechos ilícitos, conforme a la declaración de Estela Bocanegra Layo, que señala pues que la señora Claudia me pedía la tarjeta y todo, ella sabía que la tarjeta no la tenía yo, sino su esposo Walter Michel Urtecho. Cuando él me pagaba en físico, me lo daba delante de sus asesoras. No reclamé cuando me enteré el sueldo real, acepté por tener trabajo. Si no aceptaba, no tendría trabajo. He trabajado con Wilson Urtecho por la Comisión de Discapacidad, ¿no? También tenemos, pues, el que no viajó a Piura ni a Tacna, pese a ellos se hicieron retorios con sus tarjetas de bancaria. La declaración de Carla Paredes, señores magistrados, quien ha señalado contestamente que el modo de pago que fue captada por la señora González Valdivia para que trabajara en el Congreso de la República, en la sede de Trujillo, y quien ésta le indicó que cómo iba a ser el procedimiento de su contratación y que iba a ganar menos de lo que se estipulaba. El modo de pago de sus saberes era cuando Wilson Urtecho la llamaba y ahí estaba con alguna asesora y ahí le pagaba sus remuneraciones en su oficina. También tenemos la declaración de Gladys Flores, señores magistrados, que afirma que firmó el contrato y que vio el monto real que era más de 1,000 soles, que él llegó a trabajar al Congreso entregando su currículum vitae a la señorita Karin León Liza, y luego le llamó Michel Urtecho. También le dijo que le iba a ganar 1,000 soles. Dice que se enteró que eran más de 1,000, pero no tocó el momento el tema de la diferencia. Pensé que era un error. A fin de mes me dijeron que así era la diferencia y que para mí era lo que se me había indicado, le dijo Urtecho Medina. También le daba menos de lo que se señalaba en su sueldo real. Estos primeros retiros lo hizo en el Congreso con su tarjeta, pero luego le pidieron la tarjeta el señor Urtecho porque se estaba demorando en realizar la transferencia a la cuenta del señor Urtecho. También tenemos, señores magistrados, la declaración de Teresa Chávez, quien también señala todo cómo fue captada, ¿no? Como trabajadora para el Congreso, y que le ayudaron, Claudia y Wilson Urtecho le ayudaron a hacer los documentos, ¿no? Para que pueda, que también le pidió Claudia, le pidió la tarjeta y todo se lo pidió y ella se lo entregó.
¿no? Ella, testigo, señala pues que nunca estaba, bueno, que no cuestionó porque ese había sido lo que se pactó. También tenemos la declaración de Elvi Urbina, señores magistrados, donde también pues señala que su esposo Wiman, Jorge Wiman, también pues fue captado por por los acusados para que trabajen en el Congreso bajo la apariencia de personas que trabajaban, la primera en su domicilio cuidando su casa, y el segundo pues también para hacer algunos trabajos de menor en su casa. Ellos pues han afirmado cómo sacaron sus tarjetas y cómo le entregaron la tarjeta a la señora Claudia Valdivia. También han señalado que parte de su liquidación de la señora Elvi Urbina también fue apropiada por la señora Claudia González y que solamente a ella se le dio un remanente de 600 soles, ¿no? Pero la diferencia fue de mucho más. También, señores magistrados, tenemos, ¿no? Que se hicieron diversos, lo más plasmable dentro del juicio oral es que el señor Urtecho, en el mes de enero, ¿no? Del 14 de enero al 21 de enero, realizó un viaje de representación conjuntamente con su esposa a la ciudad de Piura. Y ahí, en dicho se ha oralizado a través de las cuentas, se hicieron retiros de las cuentas bancarias de la señora Carla Paredes, Gladys Flores, Evelyn Cocochea y Emma Cotrina, Estela Bocanegra y María Maldonado, cuando dichos trabajadores no se encontraban en dicha ciudad porque no viajaron. Ellos se ha corroborado también pues con la información del Congreso que ha sido realizada en este juicio oral, donde señala pues quiénes habrían sido los trabajadores que fueron y no estaban dichos trabajadores a quien se les ha hecho estos retiros bancarios en dicha ciudad. Ello corrobora pues, señores magistrados, que dichas personas no tenieron y no tuvieron estas tarjetas de créditos en su poder, sino pues los esposos Urtechos mantenían pues estas tarjetas bancarias a su favor para poder realizar los descuentos que a ellos se les daba pues que ellos querían. ¿No? También, señores magistrados, tenemos, ¿no? También tenemos el careo que ha sido realizado en este juicio oral, que fue solicitado por la defensa, ¿no? Para poder desvirtuar las declaraciones de los trabajadores. Sin embargo, este careo ha sido contundente y ha sido para poder acreditar que efectivamente los señores Urtechos se apropiaron debidamente de estas sumas de dinero de los trabajadores. Así tenemos el careo entre Karim Paredes y Claudio Urtecho, ¿no? Y le dice, ¿no? Que puso condición que el sueldo que se iba a distribuir entre 3 personas, ¿no? También tenemos el careo entre Manuela Chávez y Claudia Wilson Urtecho. Dice, jamás te he dado ofrenda a un congresista, a qué hora que ganan tanto, ¿cómo le voy a dar ofrenda, no? También el careo entre Elvi Urbina y Claudia y Wilson Urtecho, que señala, ofrenda, en ningún momento te he ofrendado, como si yo trabajo de ambulante, le voy a dar ofrenda, acá deben investigar en qué trabajo, tengo hijos, ¿cómo le voy a ofrendar? Ella debería ofrendarme a mí. También tenemos pues el careo de Vázquez Bernuy y Claudia y Wilson Urtecho, que también, ¿no? Señala categóricamente que también se dio esta mitad de su sueldo y que no hay otra explicación por la cual voluntariamente él entregaría el sacrificio de su trabajador a estos dos acusados, ¿no? Señores magistrados, también pues tenemos la declaración de Jane Alcocer, que pues de manera periférica ayuda pues a darnos cuenta de que el señor Urtecho le mandaba lista de personal que quería que contraten el CONADIS y que por eso dicha persona renunció a su puesto, ¿no? También tenemos la declaración de Vázquez Bernuy, ¿no? Que señaló que tenía que retribuir con 4.000 soles mensuales, ¿no? Que era de parte de su sueldo, porque a consecuencia del favor que le había hecho el señor Urtecho de conseguirle trabajo. Entonces, señala categóricamente, ¿no? Estos aportes eran una obligación, literalmente, como una pistola en la cabeza. También tenemos, señores magistrados, las declaraciones del chofer, de Albey, del chofer, que señala, pues, de manera periférica también, que las personas, pues, iban a hacer cobranza a los bancos, ¿no? A los cajeros en Camino Real, en Conquistadores, en La Molina, en el Mall y La Molina, ¿no? En Jockey Plaza. También señala, pues, señalan que también ellos, estas declaraciones
se corrobora, señor magistrado, con el informe financiero número 32, que determinó que los sueldos de recorte de los trabajadores ascendieron a la suma de 430.656 soles, pues teniéndose en cuenta que en el caso de Belén Goicoechea el importe apropiado fue 86.578, en el caso de Elga Azucena Urbina el importe fue 18.697.51 soles, en el caso de Jorge Wima Merino fue 5.400 soles, en el caso de Manuela Teresa Chávez, 21.917.36 soles, Estela María Bocanegra, 147.736.87, en este de Carla Paredes, 65.783.76, en el caso de Gladys Marlene Flores Gálvez, 84.542.48, lo que hizo este monto de 430.656.54 soles. Magistrados, se tiene pues la existencia de los factores de atribución en el caso de análisis conforme a los precedentemente descritos. Se verifica la presencia del dolo como factor de atribución de la responsabilidad sustantual en la actuación de cada acusado. No se verifica alguna afectación en el estado de su conciencia, en los mismos en el momento de la ocurrencia de los hechos, de la relación de causalidad entre la acción generadora del daño y el evento dañoso, la causalidad adecuada, ¿no?, que vincula la conducta con el daño producido. Se tiene pues que el señor Urtecho, al ser funcionario público y que formó parte de la administración pública, se sujetaba a las normas y reglas que establece el Estado, más aún por su condición de alta investidura como congresista, abusando de su cargo, indujo y obligó a los trabajadores que se les recorte sus sueldos en su provecho y de su coacusada señora Claudia para sus intereses privados, resultando obvio que nos encontramos frente a un hecho generador que dañó, que trajo como resultado el perjuicio que venimos a solicitar. Las conductas irregulares de los acusados no fueron inofensivas a los intereses del Estado, para el contrario, son la causa directa de este daño sufrido, pues estuvieron a un interés privado con ayuda de una serie de hechos ilícitos ejecutados por los acusados no se hubieran beneficiado y que conlleva al uso de la coacción, la que es ejercida sobre la víctima para doblegar su voluntad de modo a acceder a estas ilegítimas pretensiones. Este daño, en el presente caso, se ha ocasionado una afectación contra el Estado agraviado, el mismo que es naturaleza extrapatrimonial, un daño a la ciudadanía que ha confiado en el Congreso de la República y que por eso ahora actualmente la ciudadanía tiene un 6%, el Congreso de la República tiene un 6% de aprobación, porque la ciudadanía ya no confía en los funcionarios del Congreso. Se trata de un hecho ilícito que atenta contra la imparcialidad de la función pública, afecta la legalidad de los servicios públicos, que abusa de su cargo para satisfacer fines privados mediante la incidencia en la voluntad del particular. En otras palabras, las potestades públicas que le son conferidas al funcionario para que éste sea, no puede ser para que éste se aproveche de ellas y obtenga ventajas privadas a través de este constreñimiento de la voluntad del particular. Este hecho ilícito demostrado que se ha quebrantado la vigencia de los principios que informan el ejercicio de la función pública reconocidos en el Código de Ética de la Función Pública, principios tales como la imparcialidad, la transparencia, legalidad, gratuidad, entre otros. En cuanto a esto, daño extrapatrimonial, conforme a la sentencia emitida expediente 2-2017, de fecha 21 de junio de 2019, se han establecido determinados criterios para su determinación, teniendo en cuenta algunos factores como son la afectación de la institución o entidad vinculada a la conducta del niño. En el presente caso se ha causado una afectación a la institución denominada el Congreso de la República, al haberse dado que uno de sus congresistas realice los recortes de sueldo que son destinados al Congreso a los trabajadores en plena contravención al Código de Ética Parlamentaria en su artículo 2, Decreto Legislativo 16-2003, que exige que el congresista debe tener transparencia, honradez, veracidad, respeto, integridad, y su artículo 23 del reglamento del Congreso, que señala que el congresista debe tener una conducta ejemplar. Esto, señores magistrados, este caso fue uno de los primeros vinculados a estos recortes de sueldos y que ha servido en vez de un mal ejemplo para los sucesores congresistas que actualmente hacen estos recortes de sueldos indebidamente, lo cual debe pues paralizarse y darse un castigo, una reparación civil ejemplar. El impacto nocivo del alcance social ha quedado acreditado que el señor Urtecho y su esposa, a través de estos actos coactivos y de vulnerabilidad de las personas que fueron contratadas, de los cuales 5 eran miembros de la Iglesia Guaviva,
abusó de su cargo para satisfacer estos fines privados mediante la incidencia en la voluntad del particular, siendo que las potestades públicas no le son conferidas al funcionario para que éste se aproveche de ellas y obtenga ventajas privadas a través de este constreñimiento de voluntad del particular, actos que afectan en la desconfianza de la ciudadanía. El efecto de no credibilidad de los ciudadanos a sus autoridades públicas, en este caso, se tiene pues que genera este efecto negativo, ¿no?, respecto al rol ejercido por los funcionarios públicos en las diversas instituciones del país, originando una menor credibilidad de los ciudadanos en el correcto funcionamiento de la administración pública. En el presente caso, se trata de varias conductas ilícitas funcionarios que han cometido estos dos acusados. La afectación al fortalecimiento de la institución en el país. Las instituciones públicas representadas por los funcionarios públicos elegidos o contratados tienen una responsabilidad con la gestión pública para efectos de consolidar su respeto a sus autoridades. En el presente caso, se ha determinado la participación de un congresista y su esposa, quienes se apropiaron de parte de los sueldos de los trabajadores del Congreso, para la cual los captaron y les quitaron sus tarjetas de débito de sus cuentas de sueldo, disponiendo ellos el monto a cobrar, lo cual incrementa la no credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones, vulnerándose el regular y correcto desenvolvimiento del prestigio y la buena reputación de la administración pública, derivada de una actuación funcional al margen de abusos de poder de connotación patrimonial. El grado de vulnerabilidad, sostenibilidad en el desarrollo económico del país como producto de actos de corrupción. No solo se ha acreditado existencia de actos de corrupción en el interior del Congreso, que se perpetuó en 2006-2013, que afectaron el correcto funcionamiento de la administración. El grado de incidencia negativa del compromiso por la función pública hace referente a estos actos de corrupción que importan una desmotivación tanto a los agentes públicos que se conducen de forma correcta a la administración pública y a futuros funcionarios y servidores públicos con capacidad y compromiso de conducir la gestión pública conforme a ley. Por eso, señores magistrados, es que solicitamos este monto de daño extrapanel, lo cual consideramos que es una indemnización justa y proporcional en el presente caso. En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, se tiene como hecho ilícito, señores magistrados, que el señor Urtecho Medina, durante el ejercicio congresista de la República, haber incrementado ilícitamente su patrimonio con la participación de su cónyuge Claudio González Valdivia, habiéndose detectado un desbalance patrimonial de 1.822.999 soles, así como la suma de 85.000 soles que el señor Urtecho procedió a retirar de su cuenta del Banco de la Nación. Ese desbalance de 1.822 se encuentra reflejado principalmente en la construcción del edificio de los 6 pisos, ubicado en Las Palmas del Golf, en Trujillo, así como ese retiro pues, que realizó conjuntamente con otros retiros el señor Urtecho. Señores magistrados, el incremento provino de este incremento patrimonial que obtuvo el señor Urtecho Medina, provino de actividades ilícitas realizadas en el ejercicio de sus funciones como congresista, ¿no? También que han sido detalladas en el informe pericial contable, y que se debe tener en cuenta que la acusada Claudia Valdivia colaboró en el incremento del patrimonio del acusado Medina durante el ejercicio de sus funciones como congresista de la República, ¿no? Teniendo esto, el acusado procedió por estos montos que se ha señalado. También debemos señalar que de las pruebas actuadas en el juicio se demuestra estos hechos ilícitos que han sido detallados precedentemente, se evidencia en el informe pericial contable número 28, que concluyó lo siguiente. Culminada la evaluación financiera encomendada de la comparación de los ingresos con los egresos de Urtecho Medina y Claudia González en el periodo del 25 de julio de 2006 al 17 de octubre de 2013, se determinó como resultado negativo 1.828.450 soles correspondiente a los periodos 2008, 293.885, 2010, 363.650, 2011, 640, 2094, 2012, 528.820. Se muestra el periodo analizado en la página 648 del informe que los ingresos ascendieron a 3.798.945, según el cuadro 194 del resumen de ingresos, donde se tuvo a la vista los ingresos de remuneración neta, CTS, subsidio de luto,
gasto de instalación, asignación funcional, venta de departamentos, venta de vehículos, préstamo de Caja Trujillo, San Lorenzo, Banco de la Nación, Citibank, Scotiabank, BCP y los egresos de todo el periodo comprendido por 4.694.890.76 soles, conforme al cuadro 195 del resumen de ingresos del informe pericial, que ha sido actuado en este juicio oral, donde se detallan los siguientes egresos: pago por impresión registral, pago del cabala, pago de licencia de edificación, compra de terrenos, construcción del inmueble, pago de impuesto a la renta, por venta del inmueble, compra de vehículo, viaje al exterior Urtecho, importación de silla de ruedas, pagos de préstamos San Lorenzo, Caja Trujillo, Banco de la Nación, consumo de la tarjeta Banco de la Nación, pago Citibank, pago de inseminación artificial, pago de sepultura, gasto de educación su hija, gastos vuelos nacionales de Claudia y su hija, pago de agua, electricidad, arbitrios, pago de alquileres, viaje médico, viaje al exterior de Claudia, facturas de compra, pago préstamos Scotiabank de Claudia, pago de crédito BCP Claudia, de pago de tracciones de la construcción el Café La Delis, aporte de La Delis, pago de tarjetas BCP Claudia, aportes del Partido Renovación Nacional, gastos de campaña financiados por Urtecho, alojamiento en Putasal, canasta familiar. De la comparación de estos ingresos y egresos conforme al cuadro 196 de la pericia 28, se dio el monto de 1.828.450 soles como desbalance patrimonial. El presente informe descartó, pues, señores magistrados, los ingresos provenientes, ¿no?, del delito de concusión y las supuestas entregas u ofrendas voluntarias de los trabajadores, puesto que la entrega de dinero de estas porciones proviene en parte de su sueldo cuando tuvieron relación laboral, y además porque se actuó en el juicio que de los estados de cuentas no se observa que los montos hayan salido de estas cuentas, sino que se observó que mantenían deudas, préstamos bancarios, uso de tarjeta de crédito, incluso con intereses altos, por lo que resulta contradictorio que se haya tratado de ofrendas voluntarias al señor Urtecho. Como en el caso de la señora Toribia Layo, Luisa Paredes, la señora Saavedra, Denis Dávila, Martínez Cajarío, María Elena Maldonado, a quienes también se les quitó su tarjeta y se les depositó a sus sueldos. También no se computó los montos de Luxemburgo ni de la ONG Discapacidad, porque estos ingresos y egresos tenían una finalidad establecida. Tampoco las supuestas aportaciones de capital para el proyecto familiar de edificación no fueron consideradas como ingresos por los 271.258 soles que pretendieron hacer creer que esto era parte de este proyecto familiar, conforme pues habría sido depositado en su cuenta del Banco de la Nación el 17 de enero de 2011. Pues conforme al análisis financiero realizado y actuado en el informe de parecer y debatido en este juicio oral, se determinó que los ingresos de Miluca Saribel Urtecho Medina, quien regularmente pedía adelantos de sueldo, Ega Rosemary Urtecho Medina, a quien el señor Urtecho le hacía depósitos regulares de 250, 400 soles, Miguel Ángel Medina Lescano, quien solicitaba préstamos recurrentes también con tasa de intereses alta, y Hilda Alvarado, quien también solicitaba préstamos en el Banco de la Nación. Conforme se actuó en este juicio de los movimientos también de sus cuentas bancarias, no se evidenció la procedencia de los aportes que hayan salido de sus cuentas bancarias de manera objetiva y que sus ingresos eran inferiores a los argumentados sin registrar ahorros plasmables. Por lo que los peritos oficiales han demostrado que los supuestos aportantes no tenían fondos para realizar estas aportaciones. Entonces, no se toma tampoco como ingreso los depósitos de Luxemburgo ni la ONG Discapacidad, porque estos ingresos tenían, como se ha dicho, esta finalidad ya establecida, como el caso para el terremoto y el proyecto de Pan de Cada Día. Tampoco se ha tomado las aportaciones en su campaña, porque señaló declaraciones falsas, como que el depósito de la empresa, el depósito de la empresa Causa y Efecto señala que era para que Urtecho pague a una empresa proveedora en Trujillo, ¿no?, conforme a la página 157 del informe pericial. También que Justiniano Polanco negó también haber hecho en su declaración un aporte para su campaña. Tampoco fueron considerados los supuestos ingresos por ponencias de apel por los montos de 57.000 soles. No han sido considerados como ingresos, toda vez que el voucher, el depósito, aparece con su tarjeta multired, utilizando su tarjeta. Tampoco dicha ex congresista habría declarado estos ingresos en la SUNAT ni en su declaración de rentas, por lo que no se consideran estos ingresos. Tampoco se considera como ingreso el reembolso por viáticos del congresista, conforme al cuadro número 19 de la pericia. Al ser viáticos con reembolso, no se puede calificar esto como ingreso, pese allá a lo que la defensa señala. Tampoco se toma en consideración lo señalado en una declaración jurada del señor Hugo González, padre de la señora Claudia González, quien afirma que entregó
los $90.000 como ayuda de compra del terreno para su hija Valdivia en Las Palmas del Golf. Ello en atención que conforme se ha debatido en el informe 28, señores magistrados, se ha detallado que conforme al cuadro 122, los $91.000 que tuvo por la venta de su inmueble el señor Hugo González Valdivia, $3.000 fueron pagados en efectivo y con cheque de gerencia, los importes de 20.000, 37.000 y 31.000. Sin embargo, el BCP informó que 1.000 se cobraron en efectivo, los 19.000 los depositó en su cuenta de BCP, cifra que se retiró en partes, y se emitió un cheque de gerencia de 13.593 y lo depositó en su cuenta mancomunada con su hija Janet González Valdivia, quien en la que también depositó el cheque por $31.000, dinero que retiró en partes. De la cuenta mancomunada se tiene que su hija Janet realizó un retiro de cheque de gerencia para la compra del inmueble del Golf donde vive con su padre, por lo que se descarta que la señora Claudia se le haya dado pues esta aportación por parte de su padre, ¿no? Además que en septiembre de 2006 se dispuso el cheque de $34.000 a favor de María Elena Silva por la compra de un inmueble de terreno, como se ha dicho, a favor de Janet Eddy González, quien intervino el señor Hugo González, y que el resto fue para dicha edificación. Esto se corrobora, señores magistrados, con la declaración de la propia señora quien realizó la venta de este inmueble, la señora María Amelia, viuda de Sumaeta. En la página 494 del informe pericial se puede corroborar donde detalla que el señor Hugo González le compró el terreno para su hija Janet González Valdivia, para vivir con ella, ¿no? De esta manera se tiene que el señor Urtecho, con la participación de su esposa, incrementaron ilícitamente su patrimonio proveniente de actos ilícitos, existiendo una desproporción económica de origen ilícito, pues no se ha obtenido en juicio medio de prueba alguno objetivo, más allá del dicho de los acusados, que acredite la existencia de depósitos en sus cuentas de origen ilícitos. Los acusados no acreditaron la licitud de su solvencia económica de manera razonable ni creíble. Con ello, su conducta ha causado pues un daño al Estado, no solo de naturaleza patrimonial, la misma que se ve reflejada a través del informe pericial contable por el incremento ilegal de su patrimonio, que asciende a 1.907.990.38, sino también uno de naturaleza extrapatrimonial, por su actuar indebido del funcionario público Urtecho Medina, quebrantando el correcto y normal ejercicio de las funciones de los cargos y empleos públicos. Esto quiere decir que se busca que el funcionario actúe conforme a los deberes que posee en razón de su cargo, es decir, no actuó con la transparencia y la probidad que sustenta el ejercicio de las funciones de los sujetos públicos. En virtud del principio de transparencia, se le puede exigir al funcionario mantener su patrimonio acorde a los ingresos que le corresponden de acuerdo a la ley. En base al principio de probidad, es que el funcionario debe conducir su actuar procurando satisfacer el interés general, lo que no ocurrió en el presente caso, abusando de su cargo para incrementar su patrimonio. Por ello es que solicitamos con 500.000 soles como monto de reparación civil como daño extrapatrimonial. Por lo que hemos detallado, se cumplen pues los elementos de la responsabilidad civil contractual, confirmándose el factor de atribución, donde se verifica el dolo en la conducta de los acusados y la relación de causalidad entre la acción generadora del daño y el evento dañoso, siendo que los señores Urtecho Medina incrementaron su patrimonio en forma indebida respecto a sus legítimos ingresos. En cuanto al delito de lavado de activos, señores magistrados, se imputa pues a la señora Claudia González Valdivia actos de colocación e intercalación al haber realizado las siguientes acciones: encargarse de la administración del dinero proveniente de las actividades ilícitas, de los delitos de concusión y apropiación ilícita, por un total de 1.162.456 soles, cuyo origen se desconoce, ¿no? Y que han sido también detallados en el informe pericial. También se les imputa pues adquirir inmuebles ubicados en Las Palmas del Golf, en la ciudad de Trujillo, con fecha 25 de noviembre de 2008, a nombre de la empresa del Pan de Cada Día, con dinero producto de la donación de la Asociación Luxemburgo, para luego empezar a edificarlo en el mes de agosto de 2010 y con fecha 20 de noviembre de 2010, y en calidad de gerente de la empresa, transferir el bien a su persona y con fecha 4 de marzo de 2003, rectificar la calidad de bien indicado que se trata de una sociedad conyugal de Urtecho Medina. También construir pues estos 10 departamentos y haberlos vendido, ¿no? Haber vendido estos 4 departamentos y depositar estas sumas de dinero en sus cuentas, dando ya pues una apariencia de legitimidad. Asimismo, también se le imputa el haber realizado el ocultamiento, ¿no?, de estos activos de origen ilícito por haber retirado de sus cuentas bancarias en un total de 1.328.000, igual que su cónyuge, ¿no?, la suma de 85.000,
y haber recibido, ¿no?, la titularidad exclusiva de estos inmuebles y haber vendido el 23 de enero de 2014 un departamento por la suma de 411.525 cuando ya los hechos ya estaban en materia de investigación. En el presente caso, señor magistrado, se ha quedado acreditado que la señora Claudia González Valdivia, en efecto, realizaba actos de colocación al ingresar fondos ilegales provenientes de los delitos de concusión y apropiación ilícita de Luxemburgo en el sistema formal, colocando dichos montos en el sistema financiero, como en sus cuentas o en las cuentas mancomunadas con su esposo, y en la que el señor Urtecho, conforme se aprecia en el informe 28, donde los peritos oficiales han detallado estos depósitos y retiros bancarios de la señora Claudia. Asimismo, en el presente juicio oral ha quedado acreditado que la compra del terreno en Las Palmas del Goz se realizó con dinero ilícito proveniente del delito de apropiación ilícita en agravio de Luxemburgo, pues este dinero tenía otra finalidad, configurándose los actos de intercalación para su no identificación, y también se habría producido la transformación al edificarse en el terreno estos 10 departamentos que finalmente fueron algunos vendidos, ¿no?, departamentos por la procesada, procediéndose a depositar en sus cuentas y posteriores retiros, siendo incluso el último, el vendido el 23 de enero de 2014. De esta manera, estos hechos ilícitos desplegados por la señora Claudia González Valdivia vulneró la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico financiero, del orden socioeconómico, de la seguridad del tráfico comercial y la libre competencia conjuntamente con la eficacia del sistema de justicia, al impedir la identificación de los activos, dándole una apariencia legal, frustrando su incautación y decomiso de los bienes pues vendidos. En consecuencia, se habría generado un daño extra patrimonial al Estado que asciende a la suma de 100.000 soles. Finalmente, señores magistrados, en cuanto al delito de peculado por extensión, se tiene como hechos imputados que la señora Claudia González Valdivia, en su condición de presidente de la ONG Discapacidad por el Perú, una organización sin fines de lucro, creada para proponer la igualdad para las personas discapacitadas, calificada como una unidad perceptora de donaciones, tenía a su cargo el Centro Médico Jesús de Nazaret, y se le imputa, pues, haberse apropiado ilícitamente la suma de 339.962.540 soles proveniente de las donaciones de diversas empresas privadas para un fin social determinado. En el presente juicio oral, señores magistrados, se ha actuado y debatido el informe pericial de oficio con el informe de la defensa, sin que a criterio de la Procuraduría se haya desvirtuado el mismo, por lo que se tiene que no existe controversia de que en el 2009 se creó esta ONG por discapacidad para el apoyo social a los discapacitados, donde la señora Claudia tuvo la representación, que del cuadro 117F del informe pericial se tiene que las cuentas de la ONGD por la discapacidad se registran retiros de los años 2011 al 2013 que suman un total de 1.225.322.95 soles. En tanto, en los documentos de gastos de dicha ONGD suman un monto de 885.360.39 soles, existiendo a través de esta fórmula matemática una diferencia de 339.962.54 soles, que no se conoce su paradero, la utilización de dichos, por lo que se infiere que estos fueron apropiados por la señora Claudia González, donde también se ha tomado conocimiento y consideración a los gastos del Centro Médico Jesús de Nazaret en el cuadro 117E, por lo que este es el monto que venimos a exigir como daño patrimonial en nuestra reparación civil. La ONG fue creada para el alivio social de los discapacitados, lo cual no ha sido cumplida a cabalidad por la señora González, quien solicitó estas donaciones para fines asistenciales, ¿no? Queda claro, y que también incluso tuvo la participación de su esposo Urtecho Medina, que como se ha visto a lo largo de este juicio oral, envió correos, incluso las empresas que donaron lo mencionan en sus cartas, ¿no? Para lo cual ellos obtuvieron también beneficios tributarios, para lo cual la SUNAT le dio documentación oficial a la señora Claudia para que pues tenga y distribuya estas donaciones para fines asistenciales. Queda claro que la reparación en cuanto a este hecho ilícito está integrado por la devolución de lo apropiado de parte de estos hechos, la indemnización como daño extrapatrimonial que asciende pues a la suma de 100.000 soles, ¿no? Conforme también, conforme a los hechos ya señalados. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, entonces hemos terminado el alegato de clausura de la Procuraduría Pública. Señor presidente, entonces continuaríamos la próxima sesión, como hoy se ha indicado,
para los alegatos de clausura del señor Urtecho por el abogado defensor que corresponda, martes 8, 9 de la mañana, y en el caso de la señora Claudia González, miércoles 9 de la mañana. Esa es la agenda. Muy bien, quedamos entonces con ese cronograma definido. Siendo las 10:02 de la mañana, damos por concluida esta sesión. La sala agradece a todos su concurrencia. Buenos días.